Hola a todas y todes. Nos encontramos en el cuarto episodio de Miradas Feministas, podcast de análisis político. El día de hoy vamos a estar con una invitada muy especial, que es Ana López Montaner, destacada dramaturga nacional, que actualmente se encuentra presentando la obra de teatro Hermanas en el Teatro del Círculo de Periodistas. Y vamos a cruzar la obra con El acontecer noticioso. Volvemos a encontrarnos con Sofi y con Ana Paul, ambas voceras de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, al igual que yo, que voy a estar hoy día en mi rol de moderadora. Y acabo de darme cuenta que me tengo que cambiar el nombre, lo voy a hacer inmediatamente, porque yo no me llamo Coordinadora Feminista 8 de marzo, aunque sí soy vocera en la coordinadora, mi nombre es Pame Valenzuela. Así que ahora me van a ver con el nombrecillo que tengo. Y el día de hoy vamos a estar analizando varias noticias. La primera de ellas, o varios hechos noticiosos en realidad. La primera de ellas es que nos enteramos hace poco, este anuncio que hizo el Reino Unido de instalar un gigantesco barco prisión que pretende usarlo para personas migrantes. Vamos a hablar también del impacto que tuvo el ingreso de más de 300 enmiendas por la derecha en Chile, impulsadas principalmente por el Partido Republicano. Y por supuesto que vamos a hablar con mayor énfasis de aquellas enmiendas que afectan principalmente a las vidas de nosotras y de nosotres y que buscan que retrocedamos en derecho. Vamos a introducir un plot twist en lo que ha sido hasta ahora los programas de miradas feministas, porque hoy día vamos a hablar de teatro y política, dado que contamos con la presencia de Ana, pero también porque durante la semana pasada nuestra compañera Sofi Rodríguez estuvo participando en un interesante conversatorio a raíz de la serie de obras de teatro que se estuvieron dando en el Teatro Nescafé de las Artes basadas en la teoría King Kong. Entonces, damos inicio a este podcast, al número 4, ya vamos en el número 4, ya es un mes de miradas feministas y le doy el pase a Ana Paula, que nos va a contar sobre esta horrorosa noticia del Reino Unido que atenta una vez más con el derecho a migrar que tienen todas las personas. Muchas gracias, Pame. Bueno, efectivamente, la semana pasada nos llegó la noticia internacional, en este caso, de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que iba a ya desembarcar, bueno, a llegar pues el, esta barcaza llamada Bibi Stockholm, que es sobre, como al final es un centro de detención para personas migrantes, supuestamente con la excusa de que los hoteles que se están dirigiendo para que las personas solicitantes de asilo en Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, específicamente, eh, como que cuestan mucho. Esa es la excusa, pues, ¿no? De que para reducir ese gasto, que son millones de libras o lo que sea, supuestamente, entonces para eso se está creando este barco, que por muchas ONGs ha sido llamado como barco prisión, para 500 hombres migrantes solteros sin hijos que estarán en un periodo de más o menos 18 meses esperando el asilo o como esta situación migratoria. Ahora, ¿por qué es tan problemático que se esté llevando de esta forma? Primero que nada, y si nos vamos a lo simbólico, se me hace una cachetada, un golpe así muy fuerte, especialmente si consideramos que la migración hacia las Europas, hacia diferentes partes de Europa, es por barco. Entonces, primero empezando desde lo simbólico, ¿no? La migración que llega a ese continente es principalmente por barco, especialmente la migración más conocida. Después está lo que yo creo que también tiene mucho peso simbólico y es cuando nos vamos al periodo de la trata de personas transatlántica en el periodo de las colonias y de las conquistas. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos teniendo este funcionamiento de barco para detener personas. Y ya yéndonos como hacia lo migratorio en términos de problemas internacionales de derechos humanos y todo lo relativo a los derechos relativos a migrar, entendiendo que el derecho a migrar es un derecho humano, es que lo que está pasando es que primero están estigmatizando a las personas que vayan a ese barco, se les está tratando con un tipo de prisión preventiva cuando pues migrar no es un delito y que va acompañado con una serie de políticas migratorias que se han impuesto en los últimos meses en el Reino Unido
que implican que todo solicitante de asilo que entre de forma irregular, porque también hay que recordar que no hay personas ilegales, sino que entren por forma irregular, serán detenidos inmediatamente y deportados. También menos menores de edad, que en este caso al cumplir la mayoría de edad también van a ser deportados. Luego va con la situación donde están buscando como la deportación o retorno hacia su propio país de origen o un tercer país que consideren seguro, que es en este caso Ruanda. Y esto sin necesariamente tener como todavía el estar de acuerdo de Ruanda. Y bueno, ¿por qué volvemos a la preocupación? Porque uno de los principales motivos por los cuales las personas migran a Europa, especialmente a estados de un tipo de lengua, un tipo de habla, en este caso el Reino Unido, en algunos casos Francia, en otros casos España, es porque esos mismos países son los que se encargaron de desestabilizar todos los sistemas políticos de África, América Latina, ciertas partes de Asia, ciertas partes de Oceanía. Entonces, volvemos a lo mismo, es una cachetada, es una, como dicen acá, ay no, creo que es muy grosero decirlo. Se puede decir, así, corte, se puede decir cara y raja, pues muy grosero, ¿sí? Ah, ya, lo encuentro muy cara y raja porque es al final, desestabilizo un país, extraigo todo lo que tengo, incluyendo la mano de obra, los materiales, eh, fomento el trabajo que sea a base de la explotación, fomento el trabajo que sea a base de sueldos mínimos, pero realmente mínimos, o sea, precarizados por completo, y estas personas se tienen que migrar porque no les está alcanzando para vivir, nadie migra solo porque quiere migrar, poca gente, y que además se les trate como personas ilegales, como personas criminales, y además le sumamos la parte toda simbólica del barco. Entonces, por eso es tan importante tener ese ojo. En Chile no estamos lejos de reproducir políticas migratorias xenófobas, políticas migratorias racistas, y en América Latina en general estamos viviendo el mismo fenómeno. La migración es global, la migración está articulada y lo que pasa en un país afecta al resto. Increíble. Además, con todo lo que ha significado en las crisis migratorias, todo lo que ha ocurrido en relación a los barcos, la cantidad de personas que se han visto afectadas porque no se pueden bajar de barcos en el Mediterráneo, de barcos que son donde las personas se mueren de hambre, todo lo que ha implicado ese tipo de maltratos hacia personas en situación de migración en los recientes años, en las últimas décadas. Hay muchísimas noticias en las cuales aparecen involucrados transportes marítimos en el maltrato y en el abuso de personas migrantes. Veo que Sophie hace arriba y abajo. Me imagino que quiere dar una opinión. Así que dale eso. Y después le voy a dar el pase a Ana. ¿Ya? Sí, pensaba varias cosas. Primero, como la diferencia que existe, por ejemplo, en lo que fue el submarino como del Titanic, como ese como submarino como turístico y como todos los ojos del mundo estaban puestos sobre 5 personas como multimillonarias y como la diferencia que hay cuando se trata de personas que tienen plata, por ejemplo, a cuando son personas que están buscando un mejor vivir o pega, no sé, como creo que es algo que ya hemos planteado también acá en el programa acerca de que hay vidas que importan más que otras, al parecer, para los estados y para los poderes económicos y para las culturas también. Nos interpela, por supuesto, también la noticia, como en Chile, como decía la Ana Paula, tampoco estamos tan lejos de políticas migratorias de este tipo, o sea, dependen de los presupuestos que tengan los estados al final, qué tan creativos se ponen, pero también ha habido simplemente una modernización de estas formas de discriminación que se arrastran desde hace siglos, pero que siguen ocurriendo. Eh, entonces, nada, yo creo que también, y relacionado con otras cosas que vamos a estar hablando en el programa, es cómo reforzamos una cultura de derechos humanos, cómo reforzamos también, como pienso en que la sociedad no relacione la migración con miedo, la migración con discriminación, la migración con racismo, como
no tienen por qué estar vinculadas, y siento que en Chile y en varios países más, como lo podemos ver como manifestado en la noticia, a veces no nos damos cuenta de cómo comentarios muy cotidianos y discriminaciones muy cotidianas a veces sostienen políticas terribles de muerte. Y en verdad creo que las personas no le toman el peso a la talla racista que sostiene y condiciona y permite que esto sea posible en supuestos estados democráticos. Así que creo que también hay que darle una vuelta, sobre todo en el momento político que estamos viviendo ahora en nuestro país. A mí me vino, a propósito de lo que tú planteabas, Ana Pau, del análisis de lo simbólico. Eh, Como el estar sin tierra, ¿no? Como estar relegado en un barco en el agua y flotando, habla como de personas desraizadas. Eh, y para mí eso significa, bueno, sin su cultura, su origen, sin su historia. Y creo que además es un símbolo muy cruel, porque las personas que migran lo que más quieren es un lugar en tierra firme y segura. Entonces, mantenerlas así, sin tierra, en el agua, resulta bastante fuerte como lo que comunica, ¿no? Como menciona Ana, hay una activista aquí en Chile muy buena que se llama Elena Cordero, que ella habla del duelo migratorio, justo habla de esta parte de desenraizar y la necesidad de como una plantita de como lavarle las raíces, volverla a poner, lavarle las raíces, volverla a poner. Y eso es súper importante cuando hablamos de migración. Como también a modo de reflexión, fin de esta noticia, me gustaría hacer un llamado a que quien nos escucha sí o sí se cuestione cuáles son las políticas migratorias, no solo de este país, sino de todos los países a nivel regional. El que se cuestione el por qué la gente migra, el que se cuestione el por qué la gente toma ciertas decisiones, como por ejemplo pasar por un paso no habilitado, arriesgando su vida. Yo soy mexicana y eso es algo que nosotros vemos y estamos acostumbrados todos los días. Tenemos un cementerio llamado El Desierto y el río Bravo, que está lleno de cadáveres de personas migrantes, lleno de cruces. Tenemos una frontera con un muro, que eso tampoco ha impedido el cruce regular, el cruce seguro. Nuestras propuestas siempre tienen que ser, como dijo Sofi, en pro de los derechos humanos, tiene que ser en pro de una migración regular, segura, pero que no criminalice a quien no lo está haciendo, sino que se busquen las vías para que se haga de forma correcta en ese sentido, como, y no correcta de la persona incorrecta, no incorrecta, sino que, por ejemplo, los trámites migratorios no demoren, que las razones por las cuales se niega una visa sean realmente una razón válida, no basada en el clasismo, no basada en el racismo. Y también es una invitación para que quien escucha siga a la red de periodistas migrantes, siga, por ejemplo, a Afrocolectivo para las noticias europeas, siga aquí a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, a Negrocéntriques, al Comité Migrante, que se informen también más allá de los medios oficiales, porque al final ellos solo nos han criminalizado. Y bueno, nuevamente entender que la migración es, no hay ningún ser humano ilegal, ningún ser humano es ilegal, es una campaña de hecho, y que además nosotros migramos para florecer. Venimos a hacer, desarrollarnos, no solo a trabajar, como decía Sassou en el primer capítulo, sino a un desarrollo libre. Y que al final las comunidades de acogida son el principal ángulo para que esto se logre, no solo por las políticas, sino también por la sociedad misma. Sí, yo también, para ir ya pasando, no puedo dejar de mencionar que hace poco en Chile se vivió, no en un barco, pero sí en la frontera, una situación similar en la que cientos y cientos de migrantes no podían salir del país, no podían ingresar, no podían moverse a Perú, Perú no los quería recibir, y muestra un poco esta inequidad de los sistemas actuales, donde, porque además son en su mayoría mujeres quienes migran. Esto se vincula con cadenas globales de cuidado, mujeres que migran para poder dar cuidado a sus familias, que más encima llegan a países donde ejercen trabajos de cuidados remunerados, precarizados, y que no pueden ingresar. Entonces es un círculo vicioso y pernicioso que
está intrínsecamente relacionado con las inequidades de la acumulación del capital de grandes transnacionales. Entonces vemos, hoy día están planteando bolsones de pobreza en el mar. Eso es lo que están buscando, y con personas privadas de libertad. Para seguir hablando de quienes pretenden seguir precarizando nuestras vidas, durante la semana pasada se ingresaron más de 1000 enmiendas por los distintos partidos políticos que están dentro del Consejo Constitucional. Es cuático porque pasamos de la convención al Consejo. Y de mayoría de independientes de los movimientos sociales a un espacio donde la mayoría sabemos que la tiene el Partido Republicano, el partido que se origina principalmente a partir de seres que salen de la Unión Demócrata Independiente, partido que además surge en dictadura, fundado por Jaime Guzmán, y cuyo uno de sus objetivos fue precisamente entregarle un soporte ideológico y político desde lo que llamaron cívico, desde la sociedad cívica que decían en ese momento que apoyaba la dictadura, para profundizar el modelo neoliberal. Y por ende, no podemos esperar nada más que eso de las enmiendas que ingresó el Partido Republicano, son 375, de las cuales las más emblemáticas abogan por sostener la capitalización individual y la neoliberalización y ampliación del mercado en aspectos tales como seguridad social y educación, plantear el derecho preferente, por sobre todo preferente de padres, de los padres, no a las madres, evidentemente, en la educación de hijas, hijos, hijes, pero también se meten aspectos como reducir la cantidad de diputadas y diputados, no está de acuerdo con la paridad, plantean enmiendas en relación a la paridad, que eran estos, no me acuerdo si eran 12 bases que se habían generado al inicio de este segundo proceso. Y hay un punto que ha generado harto revuelo porque plantea desde el Partido Republicano el retroceso incluso de la ley IVE, de interrupción voluntaria del embarazo. Esto implicaría, por ejemplo, que el derecho al aborto en 3 causales, de aprobarse esto, cuando salga, de quedar esto en la Constitución y de aprobarse en el plebiscito de salida, que hoy día ya no es apruebo o rechazo, es a favor o en contra, de aprobarse eso, implicaría que causales que son muy básicas para el derecho al abortar, como es por causal de violación, de vida, de peligro de vida de la madre o de inviabilidad del feto, ya no existirían. O sea, estaríamos en la calidad de esa minoría de países en los cuales volveríamos a retroceder a esa minoría de países en las cuales no existe el derecho al aborto y que no son más de 20 países en todo el mundo. Y es muy contrario a el avance de los países desarrollados a los que constantemente se trata de emular, donde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por razones sanitarias, ya sea por deseo de las personas gestantes, de las personas embarazadas, existe y marca un pulso de cuál es el debate actual que se está dando en el país en materia de derechos de mujeres y de personas y de disidencias. Acabo de introducir la noticia al mismo tiempo que la comento y quería preguntarles qué cosas les ha provocado a ustedes esta reflexión. Quería partir esta vez con Ana, que precisamente, para que nos pueda contar un poco qué le provoca a ella, porque precisamente la obra de teatro de Hermanas habla sobre la realidad de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Y toca temas súper difíciles, que es como esta contraposición de posiciones entre personas que se definen a sí mismas pro vida, pero que nosotros les decimos antiderechos, y personas que abogan por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo como nuestro primer territorio y sobre nuestros proyectos de vida también, por no olvidar que aquí no está solo en juego lo que yo deseo en este momento sobre cómo habitar mi cuerpo, sino también el futuro de una persona y también de sus capacidades concretas y materiales para dar lugar a esa vida. Que parece increíble que haya dado un vuelco todo esto, ¿no? Como desde todo lo que se redactó por la Asamblea Constituyente, la comparación claro, estoy comparando con el proceso anterior, ¿no? Y que ahora estemos como en esta situación de amenaza o de latente amenaza y de retroceso. Entonces, por lo menos a mí me parece, y me llega de una manera, lo siento de una forma muy
de frustración, me enoja también, no lo entiendo muchas veces, y yo creo que por eso hago las obras que hago. Es mi vía, es mi forma, la creativa, y mi medio el teatro, entonces de alguna forma ahí expreso, bueno, sin saber que esto iba a pasar, ¿no es cierto? Porque esta obra yo la estoy escribiendo, la terminé de escribir a principio de este año y la empecé a escribir a mitad del 2021. Entonces todavía no estaba el rechazo. Me deja perpleja, la verdad, y me deja con ganas de que se reactive algo, como que vuelva a generar, que se vuelva a generar como una lucha, por lo menos, con respecto a estas enmiendas, ¿no? Como que de repente siento que está todo un poco apagado, un poco, bueno, estamos como golpeados, ¿no? Como desanimados tal vez, también todos medio frustrados por lo que ha pasado, pero ¿hasta cuándo va a durar eso? Y en la obra, claro, realmente se enfrentan dos miradas, antiderechos y justamente ese personaje es el que necesita un aborto y el que quiere un aborto, y ahí entramos como en un tema de las contradicciones de vida, de base, a través del reencuentro de dos hermanas que tienen una infancia en común, que fueron criadas por una madre conservadora y que buscan la liberación de esas como aprendizajes que no son realmente lo que ellas sienten o quieren hacer con sus vidas, sino que se trata de una herencia de la que tienen que liberarse. Entonces, yo sin saber que esto iba a empezar a retroceder, me pareció que era muy importante que el arte también reflejara estos pensamientos, estas realidades, que la obra también se basa mucho en el acompañamiento. Es, es una obra, digamos, de obra que la gran acción es acompañarse una hermana a la otra, una es dula de abortos que acompaña a su hermana que quiere dar término a su embarazo y están ahí pasándolo. La verdad es que la obra también mezcla como momentos emocionantes con momentos donde nos vamos a reír, donde lo vamos a pasar súper bien, porque tiene que ver con el vínculo de ellas dos, con la confianza que hay entre las hermanas, esa intimidad que permite que de pronto estén hablando de algo súper serio y de repente pasen a algo que nos genera humor y nos da ternura incluso. Es una obra que con mucho cariño está abordando estas diferencias, que se posiciona desde un lugar, desde la ternura, y eso se puede dar gracias a que son hermanas y pese a estas diferencias se están apoyando, se están ayudando a hacer lo que ellas necesitan, pasando por encima de cualquier inconveniente ideológico que genera sus creencias, que generan sus creencias. Sofi, ¿Te yo me quiere imagino. pegar? No, también, Ah, también. ya. Corrió súper bien todo. Ya. Qué bonito, qué bonita la obra, la voy a ir a ver. Sí, o sí, voy con mi hermana. Sí. Me emocioné de solo escuchar. Em, Oh. Acerca, bueno, igual vamos a hablar en un ratito más como del rol de las culturas también en la revolución, por decirlo de alguna forma. Así que me voy a ahorrar esos comentarios, pero sí, en relación a las enmiendas, eh, recuerdo que desde el 7 de mayo nos declaramos en alerta feminista luego de las elecciones que pusieron en mayoría aplastante al Partido Republicano con apoyo popular, que yo creo que eso fue lo más preocupante, con voto obligatorio en el Consejo Constitucional. Es extraño porque de alguna forma, como decía la Ana López, como que está esta sensación de que nos fuimos para la casa, como de que ya no estamos, de que ya nos rendimos, de que ya lo intentamos y ya fue y renunciamos en el fondo, como a todo lo que habíamos depositado en ese proceso.
Y que de todas formas fue un proceso que tampoco impulsamos nosotras en primera persona, fue como algo que se dio y que decidimos intentarlo, y en este periodo se nos está castigando un poco también por haberlo intentado. Nosotras lo hemos leído así, los discursos que han venido después de, el 4 de septiembre, o por ejemplo, como un poco también es como la persecución que se le ha hecho a los convencionales, como también puede ser como una manifestación de ese castigo. Y nosotras también, por ejemplo, desde el Comité de Derechos Humanos leíamos que la ley Naín Retamal podía, y toda la agenda de seguridad también podía ser parte como de ese castigo, como de porque intentamos cambiarlo todo, ahora nos están poniendo la pata encima con todo. Y creo que eso también es porque nos pillaron volando bajo, pues porque se impulsó un proceso súper rápido, que bueno, ahí yo creo que ya hay distintas lecturas. Nosotras creemos, o al menos lo que hemos conversado hasta ahora, quizás no se tuvo que haber impulsado ese proceso. Mi opinión personal es que nosotras el 4 de septiembre como que perdimos, pues, como que ya quizás estamos un poco en negación, pero y por eso nos ha costado salir adelante, pero yo creo que ya perdimos y que ahora hay que tratar de no perder más de lo que ya perdimos, y defender lo poquito que tenemos, que igual siempre podría ser peor. Y sobre todo ahora que estamos a 50 años hay que pensar en eso. Y no me quiero alargar mucho más, había anotado varias cosas. Creo que una de las Dale, enmiendas Sofi, opina, dale, no, dale. eh, Sí. creo que una de las enmiendas que pueden ser como más cuestionables de repente como para poder dar cuenta de este doble estándar que está teniendo el Partido Republicano, como que ni siquiera se habían sumado a este nuevo acuerdo y ahora son los que tienen mayoría, y están intentando como que siento que las personas ya si votaron como por el Partido Republicano, y como que les dieron la mano y el Partido Republicano está agarrando el codo, como, y yo no sé si públicamente está esa lectura. Entonces creo que una enmienda, por ejemplo, que nos puede ayudar a mostrar eso es que están incluso subiendo los quórums de reforma de esta eventual nueva constitución. O sea, quieren ponerle más amarres a todo lo que ellos están viniendo a plantear. Entonces creo que eso, por ejemplo, más allá de que hay una agenda antimujeres y antiderechos como explícita, y que yo creo que a nosotras ya nos alerta, pero también es como, si se aprueba esto, quizás cuántos años más vamos a estar intentando cambiarla. Como yo creo que a veces es como ese dicho, que yo soy del sur, entonces tengo hartos dichos que me enseña mi mamá, pero era como mejor diablo, como mejor diablo conocido que diablo por conocer. Como Famoso ese dicho, po. como que yo creo de repente, y esto yo me estoy lanzando, pero de repente puede que sea mejor quedarnos con la caca que tenemos que otra caca como más moderna y que permita quizá pernar este sistema para 100 años más y que ya no nos quede ni planeta para poder proponer algo diferente. Entonces, ahí la dejo y todavía hay que seguir dándole vueltas a cómo va a ser también nuestra salida comunicacional y qué sé yo, como desde los feminismos, como en un sentido muy amplio, como... Entonces ahí hay que estar dándole una vuelta y no renunciar a impugnar este proceso. Como que tenemos el derecho, no porque el 4 de septiembre hayamos perdido, no tenemos derecho a opinar acerca de lo que está pasando. Yo tomo la pelota, me interpelarán hartas cosas, para hacer algunos contrapuntos. Yo pienso que para mí que fue, bueno, yo ya lo hemos hablado hartas veces, yo viví mi infancia en la década de los 80, entonces tengo muy grabada en el cuerpo lo que fue crecer con los milicos estacionados en cada calle. Y, y también de ahí viene mi deseo profundo de transformar la realidad. Yo creo que cada vez que se me aparezca a mí en el horizonte la oportunidad de votar la constitución de Pinochet, de los 80, yo voy a tirarme así, una zambullida gigante. Y creo que frente a eso, pienso que frente a eso, esa decisión que tomamos, yo creo que esa decisión fue acertada, pero que el descampado neoliberal era mucho más profundo que el cambio del escenario de cómo se entró con un plebiscito que era con votación voluntaria versus uno de salida con votación obligatoria, cambiaba mucho los escenarios.
También pienso que teníamos deficiencias estructurales desde los mundos, desde los progresismos hasta la izquierda más. Eh, y hay cosas que valoro, como valoro los consensos que se generaron en esa propuesta rechazada. Y también pienso que hay que asumir la derrota. Creo que es mejor tener una vez la cara roja que muchas veces amarilla, y es una derrota política profunda. Y mientras no aceptemos que eso fue lo que ocurrió, vamos a seguir dando quizá un poco vuelta en círculo. Porque una vez una dice, ya, esto fue, salió súper mal, no era lo que queríamos, y empieza el realme. Y últimamente hay una frase que a mí me rebota en mi cabeza y es, tiene que surgir, de la derrota tiene que salir esperanza, porque no puede ser que nos quedemos en el silencio, y no puede ser que cerremos por fuera, sobre todo cuando está pasando todo afuera. Yo también soy de la posición, y aquí esta es una opinión personal, en que si la constitución que va a salir es más pinochetista que incluso la que ya existe, no hay otra vuelta que impugnarla. Eh, Eso pienso que son como algunas claves, para mí al menos. Y hoy día, sin embargo, me siento con más esperanza, porque, por ejemplo, un país en el que precisamente estos sectores antiderechos estaban avanzando, como era España, no les fue bien en las elecciones que hubieron el fin de semana, y al parecer el mismo hecho de que mostraran su real cara antiderechos hizo que las personas se movilizaran. Entonces, yo espero que en este proceso en que el Consejo, que yo le digo, siempre he hecho la talla, digo, este no es un Consejo Constitucional, este es un Consejo Republicano, ¿para qué estamos con cosas? Desde su presidenta hasta las opiniones que han entregado algunos de sus personeros, como Luis Silva, que salió defendiendo la figura de un sanguinario como es Pinochet. Y creo que sin duda vamos a tener que dedicarle un podcast al Consejo Constitucional, alias Consejo Republicano. Yo no puedo dejar de hacer en mi cabeza tampoco la parodia entre el Consejo Republicano y lo que ocurre en el Gran Hermano. Como que se me cruza en el Gran Hermano que ocurre en Chilevisión. Pienso que están intrínsecamente relacionados porque igual operan como con un poco con esta idea del reality. La diferencia es que el Gran Hermano está expuesto 24 horas en TV, y de lo que en verdad pasa en el Consejo Constitucional es muy poco lo que sabemos. Sale lo que sale en prensa, lo que dicen los consejeros y las consejeras. Así que esto va a tener que tener un desarrollo más grande. De momento yo pienso que a nosotros nos tienen que movilizar el deseo por una vida mejor, que es una vida digna, que siempre nos ha movilizado. Nosotras siempre hemos dicho que nos moviliza el deseo, es que es una frase que no es nuestra, que la tomamos de las compañeras feministas argentinas. Y para mí yo lo vinculo siempre con la convicción política. Para mí las convicciones políticas son deseos llevados al más allá. Para mí nuestros deseos son convicciones políticas, una convicción política de una vida digna, de una vida con derechos, sobre todo para nosotras las mujeres. Así que con esto voy a hacer la introducción respecto a cómo desde aquellos lugares en que surgen los deseos y se encuentran las cosas que nos llevan muchas veces a cuestionarnos la realidad, cómo incide el arte en ella. Dentro de esos, el teatro, ahí veo que Ana Paula me está pidiendo que le haga un pase, se lo doy, porque me imagino que algo le motivó lo que decía, así que dale nomás. Y si puedes ayudarme a que avancemos a que pasemos al siguiente tema con tu palabra, para que veamos esta vinculación entre teatro y política, te doy las... Sí, sí, justo va por ahí. Creo que hace poquito, la semana pasada, vi una obra súper buena que es la de Lúzar de la Muerte, de la Pato Gallina, y a mí, al menos como extranjera, quedé loca con conocer esa parte de la historia de Chile y de una forma tan bien contada, una música increíble, todo, pero más que nada quedé así como, de por sí no me sé mucho la historia de Chile, ¿no? Pero después entender que, por ejemplo, la traición de Bernardo Higgins hacia Manuel Rodríguez, ¿no? Y quedar así de, ay, ponerme a buscar y me generó tanta intriga, tantas ganas de saber todo lo que había pasado en la historia de esa época, ganas de saber cómo, qué tan articuladas estaban las independencias. Y no es la primera, de hecho, de La Pato Gallina, aquí haciéndole promoción gratis, páguenme, no mentira, pero de La Pato Gallina han sido un montón de obras que yo digo,
qué forma tan bonita de presentar temas tan delicados, por ejemplo, con la que es de Violeta Parra, Paloma ausente, Gaviota ausente, algo así. Esa habla muy fuerte sobre la depresión y yo me acuerdo haberme conmovido de una forma que no tenía bien cómo explicarlo, como a nivel de cómo estar al tanto de la depresión y del suicidio con respecto a mis personas, pero desde un punto de vista más político, ¿no? Como lo plantea esta obra. Entonces, qué bonito que también busques hacer ese pase hacia el arte y la política, el artivismo también conocido, ¿no? Porque el artivismo es algo que especialmente en Chile, el teatro ya sea en teatro, pues, o el teatro callejero, son algo que creo que solo se da a la chilena y que nosotros en el resto de América Latina vemos con unos ojos, tú misma lo dices, de deseo, de cómo se presenta el artivismo aquí, en ya los diferentes niveles. Creo que también es importante hablar de los fondos de cultura, de que esto no podría pasar si no hay fondos de cultura y que los fondos de cultura sean repartidos realmente de forma democrática y no siempre a las mismas personas o a las amistades de algunas personas en la política del Ministerio de la Cultura y las Artes, especialmente. Entonces, que también nos obligue, que el activismo nos obligue a pensar en que la cultura es un derecho y el ocio es un derecho y es un derecho que nos educa. Bueno, precisamente ahí quería darle el pase ahora a Ana, que ha destinado parte de su trayectoria artística precisamente a visibilizar esos conflictos invisibilizados. Y igual nos contabas recién que era lo que te había un poco de qué trata Hermanas. Bueno, yo ya vi la obra y a mí me encantó, me movilizó muy por dentro, me hizo situarme también en las experiencias propias con mis propias hermanas, pero también de relatos de muchas amigas que han pasado por algo similar y que eso es lo que, o sea, aparecen muchas cosas en la obra que hablan, que te recuerdan a lo cotidiano. Y ahí quiero agarrarme de otra cosa que también lo comentan mucho las compañeras con las que luchamos por el aborto, con las y las compañeras, que es cuando hablamos de aborto, estamos hablando también de proyectos de vida. Y la obra precisamente es la colisión de dos proyectos de vida súper distintos que se ven en un momento de un impasse, respecto de lo que se pensaba y lo que fue, y respecto de cómo se vive o se creía vivir y lo que finalmente, al verse ese proyecto de vida cuestionado, transforma todo tu paraguas de lo que pensabas era lo que tú creías eran valores y te das cuenta que muchas veces, y por lo general en esta sociedad capitalista neoliberal, donde tú piensas que hay un pseudo valor, lo que hay en verdad es un antivalor, hay un dispositivo de control. Así que voy a partir, le doy el pase a Ana, porque después voy a tomar el concepto de dispositivo de control para que hablemos sobre teoría King Kong, junto con Sofía. Dale, Ana. Bueno, genera identificación, lógicamente, como tú comentabas, o muchas personas que después de la obra se nos han acercado, muchas muy emocionadas porque, bueno, se acuerdan de hermanas, abuelas, parientas, amigas, primas, y que en realidad es una historia, la obra cuenta una historia, es una obra de dramaturgia, por así decir, donde a través del diálogo y de las circunstancias de los personajes se va entregando su situación emocional, sus pensamientos, sus sistemas de creencias y todo lo que las tiene amarradas en ese lugar y espacio en ese momento de la obra. En distintos como feedbacks, solamente se acuerdan también de sus historias pasadas. Entre tanto la han visto mujeres mayores y también se han acordado de sus experiencias 40 años atrás, 45 años atrás, y empieza a salir también como la historia, ya no la ficción, sino la historia de las vidas con respecto a los derechos reproductivos y lo que muchas veces han soportado, ¿no es cierto? La idea mía en realidad siempre fue como poner este tema, pero de una forma que generara esta empatía.
me la imaginaba siempre como desde una perspectiva muy amorosa, muy tranquila, aunque se ven los conflictos dentro de la obra y van pasando y van siendo entretenidas en el sentido que te mantienen atenta. No, como que quería basarme en una experiencia de amor, enfocada en dolor. Como que esto es algo muy importante para mí, porque no quería seguir como difundiendo esta idea de asociada al aborto solamente al sufrimiento, sino que también a proyectos de vida, a decisiones conscientes, a decisiones válidas, y que alejarlas lo más posible como de la idea del temor, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí que escribí y que desarrollé de hecho, una de las cosas que pasó con el proceso de escritura de esta obra fue que hice una residencia en España y ahí la gente podía opinar después de la lectura del texto en proceso. Entonces un señor español, muy mayor, me decía como, es que tiene que tener un motivo, tiene que tener un motivo, te falta desarrollar, él con su acento, ¿por qué motivo ella va a hacer lo que va a hacer? Como que eso todavía no aparece en la obra. Y yo la verdad es que me sirvió mucho ese comentario porque después pude enfatizar aún más que en realidad no quería que hubiera motivo alguno, sino que fuera porque sí, porque ella quería. Y era una decisión completamente libre del personaje, independientemente incluso de sus creencias y de las herencias de creencias que había tenido durante toda su vida a través de su madre. Entonces, es increíble cómo las personas en los procesos creativos también van haciendo que, en este caso yo como autora, pueda ir perfilando cada vez más profundo lo que expresivamente quiero conseguir, quiero lograr. Y también, bueno, muchas personas han agradecido la ternura, ¿no? Como tocar un tema difícil de manera tierna o de manera amorosa. También eso ha sido incluso con humor, eso también además de la emoción y todo, ¿no es cierto? Pero el humor también, porque de alguna forma nos genera más rápido esta identificación con estos temas que a muchas personas les pueden parecer lejanos, sin saberlo, sin saber que quizás también sus familias tienen historias eh, relacionadas y de esa forma lo viven y lo pasan y lo incorporan de una manera como más rápida. Así que ha sido bien bonito como de alguna forma la apertura, ¿no? Como eso, como también abrir el tema, abrirlo, conversar después de la función, todo eso yo creo que contribuye a que este tabú desaparezca, a que la mirada cambie, igual como en los personajes la mirada cambia, que ojalá a través de la emoción, el pensamiento, las personas también puedan modificarse un poquito con respecto a sus juicios, prejuicios, visiones. ¿Mm? Por ahí va con el teatro y cuando se une a la política, ¿no? O a visión política. Les doy el pase, chicas, como dicen. Sí, ahí quería tirarle ahora la pelota. Si fuera así como en la pantalla, te tiraría una pelota y tú la agarrarías ahí por el otro lado. Sí, podríamos hacer esos juegos en unos programas más adelante, así como te paso el libro de la huelga, toma, recíbelo. Sí, Ahí está. Hace poco a mí me tocó ir a ver a la Sofiesería. Nos voy a dejar así a las 4 acá, aunque esté la Ana Pau con la pantalla apagada, porque funciona mejor la memoria y creo que las y les auditores pueden entender estos juegos que hacemos con el fin de escucharnos. Eh, a mí me tocó fui asistente al conversatorio. Yo había leído hace muchos años atrás el libro Teoría King Kong de la Virginie Despentes, que es francesa, lo voy a decir en español, no lo voy a decir en francés, de Virginie Despentes. Y yo cuando lo leí, estaba en mi proceso de configuración feminista. Estaba en el momento de mi vida en que me decía, no soy machista. Y la leo y puedo decir que incidió el texto mucho en cosas y procesos que vinieron después.
pero también sentí mucha sintonía con ella y me sentí muy identificada, sobre todo cuando decía, decía, yo no soy de estas mujeres que hablan despacio, no, nunca he hablado despacio, no soy de estas que se quedan calladas también, y soy siempre de las que tienen problemas con la autoridad, de nuevo, etcétera. Pero además porque me gustó porque visibilizaba cosas que se hablaban en susurros, y que por lo menos para mí, yo estudié hice la primera parte de mi educación universitaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile, que queda cerca de un barrio emblemático del trabajo sexual de mujeres y de personas de las disidencias. No voy a decir la calle, porque me imagino que acá en Santiago todas las personas sabemos a qué barrio me refiero. Y a nosotras que nos tocaba trasnochar mucho, por cómo son los estudios de arquitectura, me tocaba muchas veces de madrugada encontrarme con las y les compañeros que estaban en sus roles de trabajo. Entonces, al final, ya después de 4 años que te vais topando con las mismas personas, te conoces y te saludas, así como, oh, te tocó de nuevo hacer maquetas esta tarde, sí, cómo está la pega, etcétera. Entonces, los temas que toca Beating the Spent, pienso que aluden a problemáticas sociales que cuesta abordarlas, como son de la violencia, del trabajo sexual y de cómo se generan dispositivos y mecanismos de poder que buscan precisamente que las cosas no cambien, que esas cosas se mantengan inalteradas y que ojalá se sigan diciendo en susurros o con otras palabras. Sophie le tocó ir a ser parte del conversatorio post de la obra Durmiendo con el enemigo, y quería que nos contaras cuáles fueron tus reflexiones, como tanto lo que fue el proceso previo, lo que fue el estar ahí mirando la obra y ver de qué se trataba, y lo que ocurre después, porque por lo menos no sé si viste más de las obras de la serie, de la saga, porque también pienso ahí se genera un juego entre cada una de las piezas que hay, porque son dimensiones caras de una misma de un mismo enfoque, de la voz de una misma autora en este caso. Así que, Sofi, todo para ti el micrófono. Y ahí la Ana también nos decía que se tiene que ir pronto, así que me va a tomar unos 5 minutitos como para condensar algunas ideas en relación a lo que decía la Ana y el rol que tiene el teatro, las artes en la política. Creo que a mí igual esta experiencia a la que nos invitaron me hizo también valorarla más, ¿no? Como que aquí las personas de las artes me pueden odiar, pero mi hermana es música. Y yo creo que desde chica, de pura maña, es como, ay, no, que fome ir al teatro, que fome escuchar música clásica, como, y creo que, claro, quizás es como mi lado más masculino también, como de, ay, ¿qué función tiene esto? Pues como que voy a ir a aprender yo al teatro, ¿cachai? Como, y en verdad creo que el feminismo, entre muchas puertas que te abre como la puerta como a la sensibilidad, a empaparte también de una obra, de lo que te genera, de que eso sea un ejercicio político en sí mismo. Eh, y yo agradezco mucho eso de esta experiencia que pude vivir. El libro en sí, que quizás esa es como la parte previa, lo tuvimos que leer, obviamente, completo para ir a opinar sobre la obra. Y además, obviamente, nos invitaron a ver la obra. Y quizás una de las primeras cuestiones fue como, ¿cuál es el objetivo de ir quizás al Teatro Nescafé, a una obra que también valía, no sé, como 10 lucas la noche, ¿cachai? Quizás un poco más. Como quién nos iba a ir a escuchar ahí también. Entonces, y de hecho surgió en el conversatorio, es como cómo hacemos para que este tipo de obras que hablan de cuestiones súper importantes para los feminismos salgan también de las puertas de un teatro que en Chile, y que yo creo que esto no tiene que ver con las voluntades, yo creo que tiene que ver con algo más estructural, que en Chile el teatro y las artes son súper caras, como en general es un lujo o estar muy precarizados, como que siento que son como esos extremos quizás. Y Claro.
Sí, porque no es caro. O sea, mira, piensa que la entrada de la obra está a 3 lucas. No, sí, pues, sino, también como el lugar a donde nosotras nos habían invitado, ¿no? Como quizás el teatro, Ah, eh, porque era cara esa entrada, a esa obra en particular, decís tú. sí, pues, en el Escafé. Ah. Entonces, pasa eso, pues, como que igual pasa de que no todas las personas pueden acceder muchas veces a las culturas. em, Y no solamente por plata, como lo planteaba recién, sino que también por tiempo. Quizá igual como el punto también ahí es por la carencia de tiempo. Entonces, claro, dentro como de todos esos factores es como ir a conversar. Y algo que planteaba la autora, que fue uno de los puntos que quizás es importante, es como esta contradicción o este espacio que hay entre la multiplicidad de trabajos precarizados que existen visiblemente en nuestra sociedad y que son aceptados y regulados y permitidos en nuestra sociedad versus el trabajo sexual, la prostitución, que en general se le suele ver con mucha condescendencia o como si fuera un trabajo como especialmente indigno o precario, y en verdad la conclusión era que si el trabajo sexual se da de manera precaria es porque el sistema da para que los trabajos estén precarizados, no es el trabajo sexual en particular. Más allá de que evidentemente se cruzan diferentes discriminaciones como en todos los trabajos también. En todos los trabajos uno va a poner el cuerpo, en todos los trabajos uno va a poner su tiempo, va a poner su cuerpo. Entonces, esa quizá era una como reflexión y ligándolo con la temática de la obra de la Ana, de los derechos sexuales y reproductivos, también, no sé, pensaban que el aborto es una de las prácticas más antiguas del mundo y siempre esa experiencia ha sido contada por otros, o al menos visiblemente como la historia oficial. O en los medios de comunicaciones oficiales. Entonces, me parece como súper importante que ahora en primera persona podamos como ir a ver esas obras, esas vivencias, esas experiencias que también nos atraviesan y que van a poner como sobre la mesa la realidad de las corporalidades gestantes y de las personas que abortan. Em, que muchas veces tiene también risa, tiene también como cotidianidades, ternura, entonces así también aportamos en acercar lo que es el aborto, que es una, o sea, si no conoces a alguien que no ha abortado es porque no haya hablado no haya hablado lo suficiente, como con esas personas. Entonces, nada, pues como felicitarlas, felicitarte también y que nos vamos a estar encontrando en esta otra forma también de impregnarnos de las luchas y la política, que es el arte y las culturas. Genial. Además, vamos a estar con Ana el día viernes, que se inicia el encuentro de lucha feminista en salud. La inauguración se corona con ir a ver en conjunto todas las que vayamos a la inauguración, a ir a ver a la obra. Y nos falta afinar el conversatorio que vamos a hacer después. Así que vamos Sí, a qué entretenido, va a estar bueno hacer. eso. Sí, puede que te Sí. tengamos una sorpresa para el conversatorio, Ana, pero no la vamos a decir todavía, porque Wow, ya, me encanta. se vienen cosas. Oigan, se vienen cositas. Ya, pues, nos vemos por allá y las espero con ansias. Perfecto. Nosotros nos vamos a quedar cerrando un ratito porque igual ahí hay cosas de lo que dijo Sofi que nos han movido los avísperos. Así que nos vemos, Ana, que estés muy bien. Un abrazo Ya, pues, grande. un Y beso, un saludo a las abrazo. Muchas compañeras gracias. actrices de la obra, a las compañeras actrices también. Yo cacho que van a ver esto además, así que, pero igual, sí, les doy sus saludos. Ya, besitos, cariños. Dale a Ana Paula, dale nomás. Está en Speaker View, así que te vas a ver inmediatamente en la primera pantalla. Buenísimo. Bueno, no, nada, quería comentar con respecto justo como lo de la obra que mencionaba, o sea, de estos temas complejos, ¿no? Tanto el aborto como lo del trabajo sexual, pero especialmente lo del trabajo sexual cuando hablamos desde la perspectiva feminista de cómo se toca en el arte, que no es esta musa que busca el hombre macho como todo poeta, ya, imaginémoslo,
Así como este típico vato así de la época como de Kafka, ¿no? Donde está así de, mi musa, que ella y su vida nocturna, que no es digno de la mujer cristiana, y siempre una forma de hablar desde el arte dirigido por los hombres del trabajo sexual que uno dice, carajo, como, ¿por qué le dieron pluma a esta persona? De hecho, hay una cuenta muy buena en Instagram que narran de, como, descripciones de mujeres escritas por hombres que jamás han visto una mujer, ¿no? Como que en verdad dices, no puede ser. Y es súper bueno que se toquen tanto en monólogos como en obras de teatro, como en también arte más allá del teatro, más allá del escenario, ¿no? En otros tipos, formas de arte, el trabajo sexual que busque hablar de justo que es un trabajo, que busque hablar que muchos tipos de cuerpo ejercen el trabajo sexual, no solo el cuerpo leído como mujer, ni no solo el cuerpo leído como trans, que también los cuerpos leídos como masculinos son trabajadores sexuales, que por ejemplo hay familias donde eso no está mal visto necesariamente y hay redes de cuidado para que eso sea bajo un desarrollo libre, por ejemplo. Y cuando el teatro te lo presenta o el arte te lo presenta fuera del estigma, sino también lo mismo del aborto, ¿no? Como también hay risas, también hay, no todo es drama, no todo es, ay, la triste vida de la persona más triste del triste mundo. Entonces, no solo es este drama para hacerlo más poético, sino también más real dentro del arte, ¿no? Sofi, ¿algo más que quieras comentar? Yo tengo una opinión, pero me imagino que tienes algo más que complementar de respecto a... Sí, porque justo se interrumpió porque iba saliendo Ana. sí, ¿no? Y que también estaba ligado con lo que están trabajando en la obra, que es también el tema como la maternidad obligatoria, que igual se aborda bastante en el libro de la teoría de King Kong, en el fondo como eh, de cómo se castiga a la mujer que sale de la familia, como que no presta el sexo para reproducir la familia, sino, por ejemplo, para ganar plata, ¿cachai? Como, y cómo también es castigada y es mal vista esa mujer por la sociedad, porque, y como que eso mostraba como la hipocresía para el libro, ¿no? Que, bueno, yo igual lo comparto, como me interpelaba bastante la lectura, entonces es como cómo miramos con ciertos ojos una situación, por ejemplo, el sexo obligatorio en el matrimonio, y no mirábamos con los mismos ojos como el sexo en el trabajo sexual, que hay una autonomía y hay una decisión, incluso hay una ganancia. Como que también como que estaba mal visto que la mujer ganara algo con el sexo, como que en general la mujer no tiene que ganar nada, ¿no? Como que el hombre es el que gana. Entonces, bueno, y también que se criticaba por las compañeras que estuvieron ayer cerrando, que les mando un saludo en caso de que estén escuchando aquí el podcast, a las compañeras de Pies Disidentes, también de Red de Actrices, que el libro también era muy binario, entonces también, claro, aborda el estereotipo de madre a propósito de la mujer, el estereotipo como la masculinidad a propósito del hombre, pero también se queda un poco al debe en, como en las diversidades, en particular las personas trans, las personas no binarias y las personas travestis, que por lo demás también es como característico muchas veces de las disidencias como ser trabajadoras sexuales, pues como... Y no se abordaba en el libro desde esa perspectiva. Y bueno, también ahí los chiquillos lo criticaban. Entonces ahí como que creo que igual hay como un insumo de discusión más que respuestas en el libro. Eso siento yo y bueno, también como para los demás es como del año 2006 más o menos. Entonces también, Sí, y en estoy Francia, de acuerdo contigo, porque por ejemplo a mí cuando lo leí, que fue poquito después de que salió, eh, me, eh, precisamente me interpeló mucho porque en ese tiempo la sociedad era mucho más invisibilizado lo binario, pese a que era muy evidente. Yo creo que estábamos como en la primera, la primera primavera de salir del closet de la sociedad chilena en ese tiempo, que empezó lentamente como por el 2002. Pero yo me quería ir para otra rama. A mí me pasó, y que toca con lo que tú comentabas, a mí me pasó mientras veíamos la obra que a ti te tocó comentar, que era Durmiendo con el enemigo. Eh,
una reflexión que a mí me viene dando vueltas de hace un rato, que no se me ocurre a mí, evidentemente hay otras compañeras y compañeros que la han instalado antes, que precisamente lo que ocurre y que interpela tanto y que molesta tanto cuando se habla de trabajo sexual es que interpela una de las relaciones más protegidas por las sociedades actuales, pues, que es la institución del matrimonio. Para mí, ya aquí no estamos solo hablando de los efectos de la división sexual del trabajo, sino de lo que es la división sexual del poder. Y en el caso del trabajo sexual queda muy evidente, porque el dinero, que es aquello que simboliza uno de los símbolos de la acumulación de poder, se muestra en una relación que también es de reproducción social, porque quienes buscan trabajo sexual buscan satisfacer una necesidad de lo que sea, de intimidad, de afectividad, de placer, de cualquier tipo de esa índole, pero que esta otra sociedad contractual, pero que tiene un contrato donde la remuneración no es directa, sino que es indirecta, a través, antes era, no sé, bueno, podíais sacar, como bien decía el libro de la Despente, ni una cuenta sin permiso al marido. Hoy día todavía hay mujeres que se casan con mancomunión de bienes, y todavía existe una pseudo, o sea, a mí me han dicho en pegas cuando me han hecho, yo sé que a muchas de las mujeres que están escuchando, y es lo que te digo, si no te devolví a tu casa, de la cual nunca debiste salir y de la cual nunca debiste dejar de hacer el aseo. Me acuerdo de eso muy, muy joven, en una de las primeras pegas que tuve, que un jefe me dijo eso. Eh, pero que yo dije, bueno, en realidad no soy ni la primera ni la última. Acá hay una división sexual del poder y eso se queda súper evidente en los dispositivos de violencia que también se implementan. Yo fui al día siguiente a ver la obra y la siguiente hora no me acuerdo, pero lo tengo por aquí anotado porque el título es largo. Es imposible violar a esta mujer llena de vicios. Y toca el capítulo en el cual en el libro se habla de la violación que ella sufre con una amiga arriba de haciendo un autostop. Bueno, yo fui a ver esta obra con una gran amiga y cuando íbamos saliendo me dijo, bueno, en realidad hay algo que tengo que decir. Y es que en el caso de Chile, la mayoría de las violaciones no ocurren por autostop, ocurren al interior de los hogares. Y eso no se debatió mucho en ese día en el foro post después, porque se trató de otras cosas, tampoco es malo que no se haya debatido, pero pienso que también hay que situar las discusiones en los contextos locales. Y en Chile, la mayoría de las personas que son afectadas por violaciones, de las cuales no quieren hablar después, evidentemente, es en sus hogares. No sé si tienen un último comentario antes de que nos vayamos despidiendo. Pensaba que también tenemos que dedicarle una próxima sesión cuando salga algo vinculado más con el tema al trabajo sexual. Seguir explorando. Entonces, ¿quieren despedirse, compañeras? Y ahí cerramos. Y ¿algún llamado? Se nos olvidó la cápsula cultural. Sí, bueno, rápido, así rapidito. Sí. Yo hago el llamado por parte de compañeras del Comité Migrante, especialmente de las compañeras en los colectivos, en las colectivas y movimientos afrodescendientes del día de mañana, 25 de julio, el Día de la Mujer Afrodescendiente, Afrodiaspórica y Caribeña de América Latina y el Caribe, algo así. Déjeme lo leo bien porque es muy... El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, van a tener varias actividades. Ellas ya empezaron, de hecho, el fin de semana, fin de semana pasado, van a tener actividades en la región metropolitana, Coquimbo, La Serena, Cerro Navia, varios lugares. Entonces, para que la sigan en redes, puede ser el Quilombo Negrocéntrica, Soy Alma de Negra, o la activista afrochilena, afrodescendiente migrante, que de su preferencia probablemente ahí tenga información en sus cuentas. Entonces, que no se pierdan este evento porque va a ser de varias semanas y se viene bueno. Bacán. También tienes una actividad importante que contar. Y en relación a los 50 años, que seguimos construyendo memorias, pese a toda la contingencia, mañana nos vamos a juntar a las 19 horas en la sede Barracón, Litoral 6225 en La Hormiga, a un encuentro textil colaborativo intergeneracional con las compañeras de Luchadoras La Hormiga, Capucha Roja en Resistencia y de nuestra
organización coordinadora 8M. Y esto es como una previa para el encuentro de memorias que vamos a tener el 29 en la Casa Rosa Riveros, que queda en el Cusco 5956, también en La Hormiga, para que no renunciemos a un relato popular construido desde nuestras experiencias en este año de conmemoración. Sí, yo tengo una última actividad, que la hemos igual dicho antes. Este fin de semana ya definitivamente va a ser el encuentro de luchas feministas en salud, 28, 29 y 30 de julio. Vamos a estar juntas en la Academia de Humanismo Cristiano, en Condel 343. Es dirigido a organizaciones, no en mala onda, sino porque las organizaciones necesitamos que activamos y que, bueno, lo decíamos antes, fuimos derrotadas. Necesitamos tiempo de balance y de compartir experiencias. Está en nuestras redes sociales, tanto de la coordinadora como del Comité de Salud. Quienes quieran participar, llevando alguna experiencia de sus organizaciones o solo ir, escríbanos al correo del Comité de Salud, que es comité.salud.c8m@gmail.com, y vamos a estarle mandando la info para que se puedan inscribir y llegar. Va a ser un espacio seguro, libre de odios. Estamos haciendo todo para que tengamos un lugar de cuidados muy bacán y que también tengamos intérprete de lenguaje de señas. Nos vemos, compañeras, compañeros, arriba las y las que luchan, el próximo lunes, comentando las noticias y algún hecho relevante, algún conflicto que nos haya surgido en la semana. Besitos. Nos vemos, gracias. Vemos. Chao, nos vemos.